Sí, profe. Bueno, muchachos, Porque allí el precio congelado déjame volver a leer varía un poquito. el acuerdo pedagógico, de que me den una buena... Bueno, vamos a volverlo a leer. A ver, el objetivo de este documento es permitir que los estudiantes conozcan los parámetros bajo los cuales se desarrollarán las diferentes actividades académicas que pertenecen al programa de Sociología, semestre 1 del 2021. Las siguientes son las reglas de trabajo. En ningún caso sustituyen al reglamento estudiantil y que por el contrario son un complemento a su articulado. El docente Ernesto Carvajal Caballero, que orientará la asignatura denominada EE 0103 Inglés 1 y los estudiantes del grupo Sociología debe ser de cuarto semestre de 1. Hemos celebrado el presente acuerdo bajo las siguientes condiciones. Programa de curso. En la fecha, el docente hizo la socialización del programa en las asignaturas, con su bibliografía y otras referencias particulares. Asistencia. Al ser esto una carrera de tipo virtual, se llevará el control y registro de asistencia en cada sesión con el 20% de falta. Se pierde la asignatura, con el 20% de falta se pierde la asignatura por inasistencia. El inicio de clase está estipulado en los horarios dados por la universidad. Trate de llegar a tiempo, en caso contrario, el tiempo límite para el ingreso al aula es de 15 minutos. Y realícelo en completo silencio. Su principal responsabilidad está con las obligaciones académicas del programa. Por ello, las demás actividades que se programen en la universidad asistirá en su tiempo libre. Si las clases se deben realizar en las salas de cómputo, todos los alumnos se deben regir por las reglas de utilización de esto. Asista a las asesorías y tutorías y recuerde que son un medio para resolver inquietudes y una oportunidad para mejorar sus calificaciones. Evaluaciones. Existen en nuestra institución una serie de actividades evaluativas divididas en 3 cortes. El porcentaje general de cada uno de ellos es el primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. Los cuales se pueden distribuir en un examen parcial y actividades complementarias. En este caso puede ser quiz, taller, exposición oral, etc. El porcentaje de las actividades que conforman cada una de las notas se deben definir al inicio del semestre, esto con el fin de evitar malos entendidos en el cálculo de las notas parciales y la definitiva. En este caso quedará así. Bueno, el primer corte, digamos, el 15, por ejemplo, podemos decir que el 10% para las actividades que sean ya quiz, taller, exposición, etcétera, y el otro el 20% sería de la actividad del parcial. En el segundo corte quedaría establecido de la misma forma, el 10% para las actividades de quiz, taller, exposición, etcétera, y el otro, dije yo, el 10%, mejor dicho, y el otro 20% para la actividad de parcial. En el tercer corte, como es un poco, ya es el 40%, entonces se haría la división entre el 15% de las actividades de quiz, taller, exposición, etcétera, y el otro 35%, si más no estoy, que sería el 40%, sería dedicado a la calificación del parcial. Los estudiantes que no están matriculados no podrán ser evaluados en ninguna de las modalidades existentes, talleres, quiz, examen, etc. Los exámenes parciales, cualquier intento de copia o fraude causará anulación del examen y reporte a la dirección académica. La fecha de los parciales están programados entre los horarios de clase. La no presentación del examen parcial en la fecha indicada obliga al estudiante a presentar a la dirección del programa una solicitud de autorización de examen supletorio, el cual solo se autorizará si existe una excusa válida y si se hace dentro de los términos de tiempo, según el reglamento estudiantil, en este caso, según el reglamento estudiantil. En caso contrario, su nota será de 0. Para la solicitud de presentación de supletorio se debe realizar el siguiente procedimiento basado en el reglamento estudiantil. Presentar la solicitud escrita juntando las respectivas
cualquier excusa médica o de fuerza mayor, terremoto, azonada, marejada, detención por autoridad pública o calamidad doméstica dentro de las fechas estipuladas para el semestre académico máximo 5 días hábiles después de la fecha de la evaluación ordinaria. Obtener la autorización del director del programa o secretario académico, realizar el pago en el banco, acercarse a la tesorería de la universidad con la consignación para que le emita el recibo de caja. Presentar el recibo de caja y la autorización a la secretaría del programa, quien generará el respectivo formato de supletorio. Presentarse en el sitio, fecha y hora estipulada para el supletorio. Se anularán las pruebas o exámenes que se detecte fraude y se entregará debido informe a la Secretaría Académica con copia a la hoja de vida del estudiante. Las actividades complementarias como laboratorios, salidas de campo, trabajos en clase y socialización de lecturas se evaluarán solo en la clase de manera presencial y no son susceptibles a supletorio. La sustentación de trabajo se debe realizar en las condiciones indicadas dentro de las fechas estipuladas. Las calificaciones son individuales. La entrega de parciales de actividades que involucren notas, revísela y verifique que la calificación coincida con la reportada. De ser solicitado firme la entrega de calificación y su conformidad. Al entregar trabajos debe quedar constancia de recibido. Otros. Para que las clases no sean interrumpidas, su celular debe estar apagado de vibración. En los parciales o quiz, el uso de celular está prohibido ni como medio de comunicación ni como herramienta de trabajo. Ejemplo, calculadora, etc. Y bueno, la fecha de evaluación, 5 semanas para el examen parcial número 1, 10 semanas para el examen parcial número 2, o sea, ya nos quedan 4 semanas porque estamos un poco atrasados. Y para a partir de esa semana 10, 5 semanas más, que serían 15 semanas para el examen parcial número 3. En la constancia se firma la presente a los 27 días del mes de julio del 2020. Y bueno, como les dije, aquí están todos los nombres de ustedes. Nada más que me faltarían 2 códigos, el de Ángela Sharon o Gamboa o Bonaga, o el de Ledesma Murillo Laura Marcela. Por favor, si más tarde pueden pasarme los códigos de estos estudiantes. Bueno, entonces ahora sí procedemos a que ustedes abran organizadamente sus cámaras y me digan si están de acuerdo o no con el acuerdo de hoy. Entonces, bueno, procedemos a esta parte. Discúlpenme que no he estado grabando antes esta pérdida de tiempo. Entonces, bueno, empezamos. ¿Con quién empezamos? Con Morelia. Morelia, buenos días. Por favor, si puedes abrir cámara. Buenos días, Morelia. Buenos días. Decir, bueno, mi nombre es Morelia Quiñones y estoy de acuerdo o no con el acuerdo pedagógico. Mi nombre es María Quiñones y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Bueno. Ok, Morelia, muchas gracias. ¿Quién le sigue? Vamos a seguir con quién. Profe, Hola, yo tengo... buenos días. Sí. Hilary, buenos días, ¿cómo le ha ido? Mi nombre es Hilary Joana Figueroa Lobatón y estoy Ay. también de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, bien. ¿Quién le sigue? Buenos días, Luzmeri, mi nombre por favor. Profe, yo. Sí, Sí. señor. Buenos días, mi nombre es Luzmeri Angulo Mondragón y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok. Vamos a seguir con Mayra, por favor. No sé si es Buenos Mayra, es que días. algunos... Sí, buenos días. Mi nombre es Mayra Alice Ramírez Murillo y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok. Con Marilyn. Marilyn, buenos Buen días. día, buen día, profe. Mi nombre es Marlene Cortés y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, Marilyn, muchas gracias. Seguimos con Paula Salazar. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Salazar y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Muchas gracias, Paula. Muy amable. Seguimos con Andrés Segura. Muy buenos días, mi nombre es Sergio Andrés Segura Lerma y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok. Seguimos con Dilia Amina.
Buenos días, mi nombre es Dilian Buenos días. Angulo y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, seguimos con quién. Me parece que ahora es Marilyn, ¿no? ¿Quién le sigue? Buenos días, profe. Sí, Mi nombre buenos es días. Ángeles Mosquera Valencia Ángeles. y estoy de acuerdo. Ok. ¿Quién sigue ahora? Buenos días, profe. Mi nombre es Karen Giovanna y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. No tienes cámara, ¿no? No, señor. Ah, bueno, está bien. Diana, por favor. Buen día, profe. Sí estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Diana Patricia Cabeza. Ok, bueno, muchas gracias. Paula. Buen día, profe. Mi nombre es Sí. Paula Camila Guzmán Rodríguez y sí estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok. ¿Quién sigue? Angie Riasco, por ahí que la veo. Buen día, profe. Estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. ¿Y tu nombre, Angie? Angie Riasco, profe. Ok. ¿Quién le sigue ahora, muchachos? ¿Quién de ustedes sigue? Buenos días, Yero. Mi nombre es Gerald Gómez Torres y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, gracias, Yero. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Daniela Martínez y sí estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, ok. Cristian Alejandro. Muy buenos días para todas y para todos. Estén bien. Sí, estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, Cristian, tu nombre, por favor. Cristian Kira. Ok. Cristian Alejandro, ¿no te llamas? Sí, señor. Angélica Urán. Ok, Buenos Angélica. días, mi nombre es Angélica Urán y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok, ¿quién le sigue ahora? No, más o menos por favor, ¿quién más sigue? Todos los que estén. Buenos días, mi nombre es Alessandra Cortés y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. Ok. ¿Quién sigue, muchachos? Para no perder el hilo. Buenos días. Mi nombre es Lady Riasco y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. No enciendo la cámara porque me está fallando. Gracias, Lady. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién le sigue, estimados estudiantes? Ya todos hicieron. Brenda, falta creo que Brenda, falta Karen, falta Hilary, no, Hilary. Mayra ya lo hizo, Lady Riasco, no sé si lo hizo. ¿Quién más? ¿Alguno que falte, por favor? Sí, yo ya hablé. Tratemos de completar. ¿Cómo? Lady. Que sí, yo ya me presenté, sí. Ya tú te presentaste, ok. Entonces todas se presentaron. Sí, lo acabo de hacer. Y Brenda Banguera. No me parece que haya estado ahí. Karen Johanna. Bueno, muchachos, recuerden que tenemos que hacer esto lo más completo posible. Entonces, si falta alguno. Buenos días, mi nombre es Brenda Alicia Banguera y estoy de acuerdo con el acuerdo pedagógico. ¿Está de acuerdo con el acuerdo pedagógico, sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Ah, bueno. ¿Y quién más? Karen, Karen lo hizo. Sí, señor. Por favor. Bueno, está bien. Tenemos aquí que somos 5, 20, 21 estudiantes. No sé por qué los otros no se conectaron. Tenemos 21. Entonces, bueno, ahí ve. Bueno, vamos a pasar al tema de la clase de hoy. Nosotros ya habíamos visto algo sobre los adjetivos, ¿no es así? Pero hoy vamos a ver un tema que es algo diferente sobre los, ¿cómo se dice? Los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son muy importantes. Ya nosotros vimos algunos avances en la parte en la lección donde estudiamos la parte de la oración, ¿no? El adverbio de frecuencia es una parte de la oración también. Y a quién de ustedes me puede decir si conocen algunos adverbios de frecuencia en inglés. A ver, quisiera yo
que me compartieran o me respondieran sobre los adverbios de frecuencia en inglés. O sea, el adverbio de frecuencia es una palabra que da idea de que la acción se ha estado repitiendo, ya sea todos los días, un día sí, un día no, o puede estarse repitiendo, digamos que en diferentes tiempos, digamos un plazo de un año, de 10 años, 5 años, como quieran decir. Entonces, por acá, yo les voy a compartir algo sobre los adverbios de frecuencia. Sí, se los puedo compartir. Déjenme buscarlo. Que a veces se me hace difícil esto. Después, cuando uno sufre una pérdida de información en el computador, o sea, suerte que yo tenía una copia de respaldo, ¿no? Pero se le hace difícil. Tiene que estar pensando. Vamos a ver. A ver. Un momentico, muchachos. Vamos a ver acá. A ver qué pasa aquí. A ver dónde yo tengo el archivo. Bueno, la verdad. Estoy bien. Es que lo tenía ahí con una. A ver. Déjame ver si por acá. Vamos a ver los adverbios de frecuencia. Un momentito, déjame ver si me aparece aquí. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Vamos a ver, ya lo tengo aquí. Bueno, a ver, les estoy compartiendo este documento. Después se los paso por acá. A ver, los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Bueno, estos adverbios van desde often, usually, sometimes, almost always, almost never, hardly ever. ¿Okay? O sea, often quiere decir a menudo o con frecuencia, usually, usualmente, sometimes, a veces, almost always, casi siempre, almost never, casi nunca, and hardly ever, es como decir escasamente, es algo más que va allá de. Entonces, aquí nos dice la oración, he often plays tennis, or he usually plays tennis, he sometimes plays tennis. Vamos a hacerlo con she almost always plays tennis, and she almost never plays tennis, and she hardly ever plays tennis. Cuando se usan los adverbios de frecuencia, ahí lo que podemos ver es que todavía el verbo no pierde la S al final. ¿Sí? O sea, no la pierde. Plays tennis. Estamos hablando de he or she. Entonces aquí hay otros adverbios que se me había olvidado por aquí. He plays tennis every other day. O sea, eso es un día sí, un día no. She plays tennis once a week. Una vez a la semana, twice a week. Puede ser, twice a month, 2 veces en el mes. O 3 times a year.
o very often. En este caso puede ser un día sí, un día no, una vez a la semana, 2 veces en el mes, 3 times a year, que puede ser 3 veces en el año, y very often, muy a menudo, o con mucha frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio, ¿no? Que dice Jim and Barbara Lucas almost always eat dinners. Entonces dice eat dinner out. Entonces, bueno, nos da el adverbio de frecuencia. Entonces puede ser Jim and Barbara. En este caso, almost always. O sea, 6 veces a la semana puede ser casi siempre. Porque bueno, la semana tiene 7 días y ya estamos hablando de 6 veces a la semana. 6 times a week. Entonces, aquí lo que nos dice say each sentence another way, use the words en paréntesis. Entonces se puede decir Jim and Barbara eat dinner out 6 times a week. Sería la otra forma exacta. En el caso, Emily Hernández rides her bicycle to work 4 times a week. Entonces, bueno, ahí podemos decir Emily Hernández usually rides her bicycle to work 4 times a week. Y siempre recuerden que el adverbio de frecuencia va detrás de el sujeto. En este caso es Emily Hernández, que es el pronombre she. She usually rides her bicycle to work 4 times a week. Y aquí nos trae Mr. Sinclair hardly ever gets the flu. Entonces podemos decir Mr. Sinclair, pudiéramos decir almost never gets the flu. O sea, él casi nunca coge una gripa. En este caso, flu es como gripa. Mr. Randolph walks home from work every other day. Entonces podemos decir Mr. Randolph walks home from work very often. Entonces, I go to the movies twice a year. Y yo puedo decir, I hardly ever go to the movies, en este caso. O sea, yo casi nunca o escasamente voy al ¿cómo se llama? Al cine. En este caso, my brother almost never calls me. Entonces yo puedo decir, my brother calls me once a year. My brother calls me once a year. O sea, mi hermano me llama una vez al año. En este caso. Bueno, eso más o menos, esta parte son los adverbios de frecuencia. Bueno, en este caso, often, usually, sometimes, almost always, almost never, hardly ever, y también every other day, once a week, twice a month, 3 times a year, y very often. En este caso, es bueno que ustedes se vayan, ¿cómo se llama? Se vayan socializando, ¿no? Con estos términos, porque bueno, de todas maneras, son muy necesarios cuando uno quiere expresar una idea o describir cualquier evento en idioma inglés. Hasta aquí está bien. Ya lo que viene es otro ejercicio ahí, aquí con conversation. No viene. Entonces tengamos en cuenta esto. Vamos a buscar otro tema. Let's go to find another topic on the topic. Go to find another topic. Vamos a ver frequency adverbs. Frequency adverbs. Porque creo que hay otras formas. Ahí está muy general, pero hay otras formas también de tocar el problema de los frequency adverbs.
Qué difícil. Salí un momentito acá. Un momentito. Frequency adverbs. Vamos a ver. Vamos a ver esta explicación, por ejemplo, que nos dan acá. Voy a comprar. Todo el mundo, mezclando disparos en primera persona. Adverbs of frequency. Vamos a ver. An adverb of frequency tells us how often something takes place. Vamos a ver. ¿Qué gramita? Always. I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. Siempre me levanto a las 6 de la 90% 6 a.m. usually. Usually. I usually come home after work. I usually come home after work. Okay. Normally, generally. Generally. I normally swim after school. I normally swim after school. Bien, que se van adicionando algunos adverbios que no habíamos visto en la primera lista. Yo les enseñé. Often, frequently. I often spend Christmas with friends. Y también ese often va con el sinónimo de frequent. Yo puedo decir I often or I frequently spend Christmas with friends. Sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. I sometimes play tennis on the weekend. Yo a veces juego tenis los fines de semana. A ver, 30%. Occasionally. Occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. I occasionally eat Vietnamese food. Vietnamese food. Okay. Seldom. Seldom. Como decir raramente. I seldom go to the library. Ese seldom puede ir con el sinónimo de también rarely. I rarely go to the library. Raramente voy a la librería. Rarely. A la librería no, a la biblioteca. I rarely listen to the radio. I seldom rarely. I rarely listen to the radio. Ya. O sea, nos dice que raramente es menos que seldom. Never. Es cero. I never listen to rock music. Okay. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, estimados estudiantes. ¿Se recuerdan que estaba el almost never, que casi nunca, o el almost always? ¿No? ¿Dónde ustedes situarían esta? Where would you place these terms? Rarely, almost always, and almost never. No. ¿Dónde ustedes situarían esas expresiones? O sea, almost always, casi siempre, y almost never, casi nunca. ¿Ya? Yo diría que rarely pudiera ser almost, pudiera ir de sinónimo con almost never. ¿Está bien? ¿Están entendiendo, estudiantes? Y por acá yo diría que, vamos a ver la lista del principio,
Un momentico. An adverb of frequency tells us how often something Para takes situar place. a almost always. Almost always. Entonces, 100% always. always. I always wake up at 6 o'clock. At 6 o'clock. Entonces sería, pues, I always wake up at 6 o'clock. Pueden repetir también. Pueden practicar. 90% usually. Usually. Entonces, I usually come home after work. en este caso, vamos a poner pausa ahí. Y por ejemplo, con el usually, que yo pudiera decir que usually puede ser sinónimo de almost always. Okay, so usually could be a synonym from almost always. O sea, algo que hago usualmente, que casi siempre hago. ¿Me entiendes? O sea, yo pudiera decir, I almost always come home after work. Yo casi siempre vengo a casa después del trabajo. O yo puedo decir también, I usually come home after work. Así que nos quiere decir que ese adverbio de frecuencia almost always lo pudiéramos situar entre always y usually, ¿no? Más o menos, ¿están entendiendo, muchachos? Entonces, bueno, vamos para no repetir esto, llegar al final del video. Y nos queda esa parte ahí bien clara. Vamos a... Aquí hay otra cosa de... Vamos a parar ahí. Siguiendo otro video. Bringing your ideas and innovations to the world means solving a lot of problems. Vamos a dejar de compartir y adverb of frequencies. Vamos a ver otro ejercicio sobre este problema. Vamos a ver qué dice. Es que hay que ver varios videos porque algunos manejan un término y otros manejan otro. Adverbs of frequency. What are adverbs? Well, the definition of an adverb is Nos dice que un adverbio es una palabra que modifica el verbo. The adverb gives more information about the verb. more information about the verb. So the verb Ah, acts an action. un momentito. Estoy con- Un momentito. Vamos a ver esta clase en inglés, que no es muy difícil. O sea, tiene que, para que ustedes vayan desarrollando. Vamos a echarle un poquito. Muchos de ustedes describieron este So, first of all, what are adverbs? dijeron los Well, the definition of an adverb is a word that modifies a verb. adverb. So the adverb gives more information about the verb. So the verb describes an action, and the adverb gives us more information about that action. Example. So without an adverb, a very simple sentence, Jane is walking. And with an adverb, Jane is walking quickly. Quickly. So quickly is the adverb, and it gives us more information about the action. So quickly modifies the verb walk. So this is the action, walking, and quickly tells us how Jane is walking.
gives us more information, more details. Okay, so that is the definition of just a normal adverb. So, what are adverbs of frequency? Let's look at an example. So, Mark plays tennis. So we are describing a habit. So that is why we are using the present simple. Mark sometimes plays tennis. Okay, so the word sometimes is an adverb of frequency. It is an adverb of frequency, and an adverb of frequency is an adverb of time. So it gives us more information about the time. And it describes, in fact, the frequency of an action. Bueno, estimados estudiantes, o sea, ¿qué nos dice ahí? ¿Quién de ustedes me puede explicar o describir lo que están diciendo? Yo creo que está fácil, ¿no? Mark plays tennis, Mark sometimes plays tennis. Sometimes is an adverb of frequency. An adverb of frequency is an adverb of time. It describes the frequency of an action. ¿Quién me puede, por favor, quién me puede ayudar ahí? En eso, si tiene alguna otra información. Y recordándoles que nosotros vimos vimos este video, o sea, vimos el contenido de este video en la parte de una oración. O sea, estábamos hablando dentro de la parte de una oración, se veía el adverbio, ¿no? Los adverbios pueden ser adverbios de frecuencia. Entonces, please, could any one of you make a brief description of the subject learned until now? O sea, algunos de ustedes pueden hacer alguna pequeña o breve descripción de lo aprendido hasta ahora. Por favor, estoy esperando por su respuesta, muchachos. Ustedes son muchachos muy participativos, muy activos. Entonces quiero que... Profe, perdón, no escuché qué es lo que está diciendo. Estoy diciendo que si alguno de ustedes puede hacer una descripción de lo que se está tratando, del tema que se está tratando y de lo visto hasta ahora. ¿Ya? O sea, desde que empezamos el tema de los adverbios, cómo pueden ser los adverbios, en este caso de frecuencia, y qué en realidad nos describe el adverbio. Entonces a veces yo estoy diciendo las cosas en inglés. Sometimes I switch to the English language to describe this or to host the class. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver quién me dice por ahí. Los muchachos. Okay. Sí. Desde el ejemplo o ¿cómo dice la definición? Sí, o sea, sí, como usted quiera, que hable de la definición. Bueno, profe, ahí dice que Marcos juega tenis. Marcos Sí. siempre juega tenis. Siempre es un adverbio de frecuencia. Sí. Un adverbio de frecuencia es un Pero- adverbio de tiempo. Sí, ok. ¿No es? No, pero discúlpame, Angie. Sí. Acuérdate que sometimes quiere decir a veces, no siempre. Siempre Ok. es always, ¿está bien? Pero no, Entiendo. bien. A veces es un adverbio de frecuencia y un adverbio de frecuencia es un adverbio de tiempo. Y se describe y que describe la frecuencia de una acción. ¿Ya entendieron? Por ejemplo, si yo dijera always, sometime, lo que hemos aprendido hasta ahora, seldom, almost always, almost never, never. La que hemos aprendido hasta ahora, frequently,
o podemos decir también, ¿cómo se dice? Que la acabamos de ver ahora, ahorita. La acabamos de ver hace un ratito. Frequency. No me acuerdo la palabra. También es otro adverbio de frecuencia. Entonces, tenemos claro hasta ahora esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Okay, so it gives us more information about the frequency. And in this lesson, you will learn, first of all, the adverbs of indefinite frequency, and then the adverbs of definite frequency. Okay, so there are two types of adverb of frequency, and you will learn both types. And you will also learn the position of adverbs of frequency in the sentence. And at the end, there are some exercises. Okay? So let's start with the adverbs of indefinite frequency. So a definition. Adverbs of indefinite frequency give a general indication of the frequency. Okay, it is not an exact indication. It is not a specific indication of the frequency. So let's look at some examples. So if the level of frequency is maximum 100% of the time, then we say always. Example, I always play football. So 100% of the time, if you are playing football 100% of the time, you say I always play football. And the minimum frequency, so if you play football 0% of the time, then we use the adverb never. Never. I never play football. So these are the two extremes, and in between never and always there are several other adverbs. So, example, so slightly more than never, we say rarely or hardly ever. I hardly ever play football. Then, slightly more frequent, we say seldom. I seldom play football. Then, we say occasionally. I occasionally play football. Then, in the middle, at 50%, approximately 50%, we say sometimes. I sometimes play football. So sometimes is neutral. It is in the middle. Now we have often. I often play football. Usually. Then we have usually. I usually play football. 80%. And then we have frequently. I frequently play football. Okay? So the numbers here, the percentages, they are not exact. Okay? Do not worry about the exact percentages. They are not important. Bueno, estimados estudiantes, recordemos, va a hacer una pausa aquí para que no, o sea, para que puedan ir cogiendo más o menos. Recordemos de que siempre estos adverbios que nos dicen aquí, el nivel de frecuencia, son adverbios de
frecuencia indefinida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice en el caso de sometimes es neutral, ¿no? 50-50. O sea, 50 del tiempo que no lo haces y 50% del tiempo que estás haciendo. A partir de ahí en aumento va often, que esa era la palabra que yo me referí ahorita que se me había olvidado. Often. Ese often, uno normalmente no pronuncia often, sino directamente often. I often play football, ¿ya? No tiene que decir often, sino simplemente often play football. Bueno, está después en el 80% usually y está en el 90% frequently. Y después viene always. Pero bueno, entre frequently y always puede ir almost always. Y para abajo de sometimes, cuando casi no se hace la acción occasionally, seldom, seldom es como lo mismo que decir rarely. O sea, raramente. Habría que ver un diccionario, o sea, puntualicen eso en la traducción en un diccionario, se lo voy a dejar como tarea. Y después está en el 10% rarely. I rarely, por ejemplo, I rarely play football. Yo raramente juego fútbol. O puedo decir I hardly ever play football. Yo casi nunca juego fútbol. Y bueno, en el mínimo sería never, I never play football. Ya es una acción que queda contraria. Pero también se puede tener entre hardly ever, rarely y almost never. O sea, para decir que casi nunca juego fútbol se puede adicionar lo que vimos en la primera explicación que yo les compartí. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos claro. Always, frequently, usually, de mayor a menor. Always, frequently, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. Y pues vamos a adicionarle también almost always y vamos a adicionarle almost never. Vamos a ver qué sigue diciendo. What is important is the relative order. For example, it is important to know that seldom is less frequent than often, and often is less frequent than frequently. So the relative order is important. Now, ahora, en este caso, es lo que nos quiso decir es que él está estableciendo una comparación entre, de acuerdo al porciento de frecuencia. Por ejemplo, tú puedes decir, rarely is less frequently than usually. Pero bueno, ya no es el tema porque estamos entrando entonces los adjetivos comparativos y ahí nos podemos confundir. Vamos a seguir. These last three lines, so seldom, rarely, hardly ever, and never, they all have a negative meaning. A negative meaning. Okay, so they have Significado negativo. a negative frequency. Meaning. So, for example, if somebody asks you, do you often play football? Do you often play football? Then, if the answer is no, you would say, no, I seldom play football. I seldom. Or, no, I rarely play football. Rarely. So, these three lines, they are negative in meaning. O sea, significado negativo. All the others have a positive meaning. Okay? All the others, o sea, los demás tienen un significado so these positivo. Are the indefinite, always, frequently, usually, often, adverbs sometimes, of indefinite frequency. Positive. Let's look at the position of the adverbs of indefinite frequency. So here is the list. Well, all of the adverbs of indefinite frequency can go before the main verb. So all of them, so it is a general rule, go before the main verb. O sea, nos está diciendo que todos los adverbios de frecuencia indefinida pueden ir antes del verbo principal. O sea, en ese caso yo puedo decir I always go to school.
I frequently give class through Zoom platform. I usually meet with the students through WhatsApp, por ejemplo. O sea, yo usualmente me comunico o me reúno con mis estudiantes a través de WhatsApp. I often get in touch with my students. Yo a menudo me pongo en contacto con mis estudiantes. Por ejemplo, sometimes the students sometimes get in touch with a teacher to evacuate some doubts. O sea, los estudiantes a veces se comunican con su profesor para evacuar algunas dudas. Podemos decir, the students occasionally ¿qué podemos decir? The students occasionally study at home. O sea, los estudiantes ocasionalmente estudian en la casa. Entonces, bueno, para que eso no sea tan directo, podemos decir because they usually study with their classmates. Porque ellos usualmente estudian con sus compañeros de clase. Y aquí podemos decir they seldom communicate with his teacher. No es el caso de usted. El caso de usted es diferente. They seldom communicate with his teacher. With their teacher. O sea, ellos de forma muy distante, ¿no? O sea, no muy frecuentemente, podemos decir, seldom, se comunican con su profesor. Y lo otro, podemos decir, they hardly ever do exercises. O sea, ellos casi nunca hacen ejercicio. O hardly ever exercise themselves. O sea, casi nunca se ejercitan ellos. Y lo otro es, por ejemplo, the students never, ¿qué podemos decir ahí con never? Never communicate with their teacher unless they have a homework to make. O sea, los estudiantes nunca se comunican con su profesor a menos que ellos tengan una tarea. Estoy diciendo que nunca se comunican con el profesor. Pero que cuando tienen una tarea sí se comunican, a menos que ellos tengan una tarea. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Entonces ya nos enteramos, ¿no? Todos estos adverbios siempre recuerden que van antes del verbo. I always play football. I frequently study. I usually go to the movies. I often go to do some errands. O sea, a menudo hago mandados. I sometimes esto dicen que van antes del verbo, pero I rarely go to study. I seldom go on a ride, and I occasionally visit my families, and I never call them. To congratulate him or to give congratulations, no, celebrate their birthday. Okay, celebrate. I never call them to celebrate their birthday. Casi nunca lo llamo. Entonces, estos son. Vamos a ver qué nos dice en el otro. Vamos a ver. For example, I always play football. Play is the main verb. And always. And we put the adverb before it.
goes for. Jane seldom seldom drinks drinks alcohol. alcohol. Here is the verb. Here is the adverb before it. Escasamente, puede ser. Escasamente bebe alcohol. Now this one is interesting. I I have have never never met met the Queen. Okay, Nunca he so if you conocido a la notice reina. here, there are in fact two verbs. We have the verb have, and we have the verb Never. met, which is the past form of meet. But have is an auxiliary verb. It is not the main verb. This is the main verb, met. So the adverb goes before the main verb, only before the main verb, not before the auxiliary verb. Sí. Okay? So this is the general rule for all of these adverbs of indefinite frequency. This is the best position to put them in. Now, there is an exception. If the main verb is the verb to be, then the adverb of indefinite frequency is after the verb to be. Example, Mark is often Mark late. is often late. Okay. Okay, Mark is often late. Muy importante, muchachos. Another example would be Jane is never late. So the verb to be here, and here is the adverb. Mark is often So late. this is an exception. And we Occasionally, also have some sometimes, optional often, rules. frequently, Okay, so there are some usually, and also optional what rules means. if we want to change the position. So these adverbs. Bueno, discúlpeme un momentico. Bueno, ahí nos está diciendo desde la primera parte, bueno, if the main verb is a verb to be, the adverb of indefinite frequency is after the verb to be. Mark is often late. También se puede decir Mark is often, is always late. O Mark is never late. Entonces aquí nos dice occasionally, sometimes, often, frequently, and usually can also go at the beginning or end of the sentence. O sea, ocasionalmente, a veces, con frecuencia o a menudo. Ese often quiere decir a menudo. Frequently, frecuentemente y usualmente pueden también ir en la parte, en el comienzo o en el final de una oración. Vamos a ver lo que dice. Occasionally, sometimes, often, frequently, and usually, we can optionally put them at the beginning or end of a sentence. And it's only these adverbs. Vamos a ver un ejemplo si lo pongo. Example, I play football. sometimes I play football. A veces juego. We can see here we have put sometimes at the beginning of the sentence. Okay. We can also watches say Mark television watches occasionally. television occasionally. We can see here we have decided to put occasionally at the end of the sentence. And rarely can go at the end of a sentence. Often with verb. And we often put this with the word very. For example, we go to London very rarely. Very rarely. Okay? O sea, nosotros vamos a Londres. This is the general rule. Raramente. This is an exception for the verb to be. And if you want to change the position of the adverb, then you can use these optional rules here. Okay? Vamos a dar una pausa. Y vamos a interrumpir un momentico para no ver el anuncio. Un momento. Porque está muy interesante la clase. Puedes escribir en inglés rápido y copiadamente.
Vamos a continuar. Frequency Vamos a ver describes ahora the los exact aspectos de frequency of an action. So they are very specific. Example. I play football 3 times a month. So you can see it is very, very specific. We have the exact frequency. I go to school 5 times a week. So the form is a number, then the word times, then the word a, and then a period of time. For example, 3 times a month. There are 2 exceptions. If the number of times is 1, then we say once. We do not say 1 time. Example. I wash my car once a month. I wash my car once a month. We do not say 1 time a month. And if the number of times is 2, then we say twice. We do not say 2 times. Example. I go to London twice a year. Twice a year. We do not say 2 times a year. Okay? So this is a very, very useful structure. Some more examples. Jane calls her mother every day. Mark goes to the beach every weekend. So here, the form is the word every and then a period of time. And very important, the period of time is in the singular form. So day is singular, weekend is singular. And here is a list of periods of time. These are the most common ones. Day, week, month, year, morning, evening, night, weekend, fortnight. Fortnight means 2 weeks. So for example, we could say Jane calls her mother every morning. Every morning. In the singular. Another example. Andrew watches football on Saturdays. My parents go to the cinema on Wednesdays. So here, the form is the word on and then the day of the week. And very important, the day of the week is in the plural form. Plural. On Saturdays. On Wednesdays. So this means Andrew watches football every Saturday. My parents go to the cinema every Wednesday. Very useful expression. And if you look at the position of these is
it's better at the end. Every day is at the end of the sentence. And here as well. And here it is the same. Saturday. So it is better to say these at the end of the sentence. An alternative would be right at the beginning of the sentence. So for example, you could say, on Saturdays, Andrew watches football. But it's slightly better at the end. Okay? And some more examples. We have adverbs like hourly, daily, weekly, monthly, yearly. And again, they mean every hour, every day, every week, every month, every year. Mark calls his wife daily. Calls his wife daily. So this means that Mark calls his wife every day. This is the adverb. And again, this goes at the end of the sentence. My boss pays me monthly. Monthly. So the position, these adverbs go at the end of the sentence. So after the verb and after the object, if there is an object. So both of these verbs, they have an object, his wife. So daily is after the object. And here the object is me. My boss is paying me. And so the adverb goes after the object. So, how do we ask a question about frequency? Well, we use the structure how often followed by the question form of the verb. Example. How often do you play football? How often do you play football? So we have how often, and then this is simply the question form of the verb. And here it is the present simple tense. How often do you play football? Another tense if we wanted. Here is another example. How often does Mark wash his car? So again, this is the present simple, but this time it is the third person singular. And the question form in the third person singular is, does Mark wash? Okay? Does Mark wash his car? Now here is one in the past tense, in the past simple. When you lived in London, how often did it rain? So we have how often, then we have the question form of the past simple. Did it rain? How often will you write to me? This time we are in the future simple tense. How often, followed by the question form of the future simple. Will you write? Okay? So this is how you ask somebody about the frequency of an action. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Vamos un momentico. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase hasta ahora? Estimados estudiantes. Very good. ¿Qué les ha parecido la clase hasta ahora? ¿Ah? Muy bien, profe. Bien. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora?
What have we learned until now? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? What we learned, what have we learned until now? Hemos aprendido sobre los adverbios de frecuencia indefinidos, sobre los adverbios de frecuencia definidos. O sea, los indefinidos son los que dice always, often, usually. Y los definidos son los que dicen week, twice a week, once a week, 3 times a week, once a month, twice a month, ¿no? Lo que dicen una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces a la semana, 3 times a week. O sea, esos son los definidos. Y lo otro que nos estaban explicando aquí en la última parte, que esto sí no era una cosa que estaba muy empapado de eso, sobre de los adverbios cuando en el caso de hourly, weekly, weekly, monthly, o sea, my boss pays me monthly, o sea, mi jefe me paga mensualmente. O bueno, puede ser my boss. Tú puedes decir I go to the bakery weekly. O sea, yo voy semanalmente a la panadería, por ejemplo, puedes decir así, bakery. Están aprendiéndose eso. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta clase que está bien interesante. Son las 9:31, yo creo que vamos a ver cuando termina la clase. Escribir los anuncios. Vamos a Zoom Reunion. Vamos a compartir. I would like you to write answers to these questions using every followed by the time period. So yeah, using every. So, question 1. How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? You will give your answer. ¿A qué tiempo? And I will give you lavas tu a few cabello? seconds. ¿Con qué frecuencia? ¿O cuán a menudo lavas tu cabello? So I will give you my answers. These are the answers for my situation. Well, I wash my hair every day. Every day. Todos los días. How often does your best friend call you? How often do your best friend call you? Does your best friend call you? Well, my answer is my best friend calls me every week. Every week. So notice how week is in the singular and day is in the singular, and they are at the end of the sentence. Write answers to these questions using the following form. So we saw this form earlier. Number times a period of time. How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Well, here is my answer. I go to the cinema once a month. Once a month. Once a month. So remember, if the number is 1, we do not say one time, we say once. Once a month. How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Well, my answer is I brush my teeth 3 times a day. 3 times a day. Exercise 2. Complete the sentences using an adverb of indefinite frequency. So the sentence is, well,
David Beckham frequently travels to America. Do you frequently travel to America also? And I want you to complete the sentence with an adverb of indefinite frequency. Well, the answer is no, I rarely travel to America. Rarely. So remember that because the sentence starts with no, then we must use one of the negative adverbs of indefinite frequency. Remember, we saw those earlier. They are seldom, rarely, hardly ever, or never. So any of these are correct. I chose rarely, but seldom is correct, hardly ever is correct, and never is correct. Correct. Question 2. So I want you to choose an appropriate adverb of indefinite frequency. Well, the answer is, well, Lionel Messi frequently scores goals. Frequently. Okay, so since he is a very, very good footballer, then we choose either frequently, usually, or often. Question 3. English teacher gives me homework. This answer, it depends. It's for you to decide. I chose often. My English teacher often gives me homework. For this question, you could choose any of these adverbs. All of them would be correct. It depends on your English teacher. Okay? So, that is the end of the lesson. If you want to subscribe to my channel, then you can click here on the screen. Here is my Twitter account. And here are 3 other videos which you might be interested in watching. So to start one of the videos, simply click on the screen. Okay? My name is Andrew at Crown Academy. Thank you for watching, and I will see you very soon. Bye-bye. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer comprobaciones. Bueno, estimados estudiantes, ¿qué les pareció la clase? Para el próximo jueves, ustedes van a coger estos materiales, que vimos en clase, principalmente este último, que está muy interesante, y van a hacer un pequeño PowerPoint, ¿no? Con oraciones, con adverbios de tiempo de frecuencia indefinido y adverbios de frecuencia definido. O sea, ustedes viendo el video, la explicación, van a, ¿cómo se llama? Van a hacer oraciones, pero van a hacer oraciones no las que están ahí, o sea, oraciones sobre actividades de su vida personal que ustedes hagan. Por ejemplo, estudiar, leer, no sé, ejercitarse, correr, montar bicicleta, todo eso lo van a hacer en un pequeño PowerPoint, o sea, una pequeña presentación PowerPoint, y la van a exponer en las clases del jueves. Recuerden que de 10 a 2. Y vamos a
darle final a esta clase. Lo otro que quería... no puedo. Profe, oraciones con adverbios de qué, perdón. Adverbios de frecuencia indefinidos y adverbios de frecuencia de tiempo definido, o sea, de tiempo indefinido y de tiempo definido. Nosotros habíamos visto en esta clase que recién vimos que hay unos adverbios de frecuencia que son indefinidos. ¿Cuáles son? Always, es siempre, often, a menudo, frequently, frecuentemente, almost always, casi siempre, almost never, casi nunca, hardly ever, de vez en cuando, o sea, los otros adverbios esos son de tiempo indefinido, o sea que no nos van a especificar un tiempo definido en la descripción de la acción del verbo. ¿Sí? Ahora, los de tiempo definidos, ¿cuáles son? Los que dicen once a month, o sea, una vez al mes, twice a year, 2 veces al año, puede ser twice a week, 2 veces a la semana, como quieran decirlo, 3 times a month, 3 veces al mes. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Porque esto ya nos están situando en el tiempo que va a existir. Por ejemplo, un mes son 30 días, hay un tiempo ahí. Yo digo 3 veces en el mes. ¿Ya? Una vez a la semana, once a week, una vez a la semana. ¿Ya? Esto sí nos van a indicar una acción. Pero los otros, o sea, nos van a indicar un tiempo, están enmarcados dentro de un lapso de tiempo. Pero los otros, always, almost never, casi nunca, nos da una idea, pero no se enmarca en ningún tiempo. O sea, uno no lo enmarca en ningún tiempo. Hilary, por favor, ¿qué querías decir? Profe, ¿hay un límite de oraciones? Sí. ¿Cuántas? A ver, habla un poquitico más alto, Hilary, que no te oigo bien. ¿Cuántas oraciones deben de ser? Ah, las oraciones. No, digamos, hagan 3 oraciones de 3 de indefinite time, los otros de tiempos definidos. 3 y 3. Ah, ok, profe, listo, gracias. ¿Sí? Ok. Pero ninguna puede ser copiar lo que está ahí en el ejercicio. Ustedes cogen el ejercicio, lo miran, lo vuelven a mirar, y entonces ahí digamos que le adaptan la actividad que ustedes hacen a diario. ¿Ya? Bueno, yo sé Profe, que los muchachos el juegan video fútbol. usted lo va a enviar por el chat. ¿Cómo? El link del video que está presentando. Sí, claro, por supuesto. Sí, ahora yo lo cojo y Bueno, cuando terminemos lo envío por el chat. Entonces, bueno, gracias. tenemos eso. Y ya el lunes que viene vamos a dar un tema muy importante también, pero primero tengo que revisarlo, tengo que verlo bien. Vamos a dar un tema muy importante porque es importante, bueno, ya ustedes en alguna clase nos referimos a los adjetivos. No sé si en alguna clase también vimos lo de los comparativos, o sea, los adjetivos comparativos y superlativos, los adjetivos, pero en otra clase nosotros vamos a ver esto que les voy a enseñar acá. Hay unos adverbios que no son de frecuencia. Hay unos adverbios, por ejemplo, cuando uno se usa usualmente se usa cuando uno habla varias lenguas, ¿no? Por ejemplo, what languages do you speak? French, Spanish, and some English. Which one do you speak the best? O sea, ¿cuál de ellos tú hablas mejor? ¿Ya? Entonces, 2 languages, which one do you speak better? Y aquí en este caso, 3 or more languages, which one do you speak the best? O sea, ¿cuál es el mejor que tú hablas? O ¿cuál es el mejor que tú hablas? Entonces aquí nos dice what versus which. What languages do you speak? Entonces aquí using which instead of what when referring to a definite group of alternatives. Esto vamos a verlo la semana que viene. Y aquí, what languages do you speak? All of languages. Which language of the ones that you speak
entre paréntesis, miren, ¿cuál lengua o cuál idioma de los que están entre los que están entre los que tú hablas, tú hablas mejor? Lógico, por ejemplo, yo puedo decir, no, en mi caso yo puedo decir, I speak Spanish, English, a little Russian, pero entonces yo puedo decir, the best that I speak, o sea, mejor que hablo, is Spanish, because it's my native language. O sea, es español, es mi lengua, ¿cómo se llama? Mi lengua nativa. Entonces, miren, acá vamos a ver esto la semana que viene también. Talk about foreign language. Do you speak English well? Entonces, por ejemplo, una explicación, I hardly have an accent at all, but my grammar isn't very good. Muchachos, miren que yo les digo a ustedes que si ustedes aprenden estas oraciones de memoria, las memorizan, aprendieron a hablar inglés. Les pregunten, do you speak English well? Miren la explicación. Uno puede decir, no, I speak English bad. Pero fíjense que como uno da una explicación, miren cómo cambia. Yo difícilmente tengo un acento de todo, pero mi gramática no es muy buena. Cuando uno dice, hablas el inglés bien, y miren cómo es la explicación, no es lo mismo decir, no, yo no hablo casi inglés, o decir, I hardly have an accent at all, but my grammar isn't very good. Es un problema de dar unas explicaciones, y todo esto ustedes se lo aprenden de memoria, o sea, lo memorizan como si fuera una poesía, y lo pueden integrar a otras conversaciones en inglés. Bueno, es toda una experiencia personal, ¿no? Yo aprendí de esa manera. Por ejemplo, do you speak English well? I speak it quite well. It's my native language. O sea, lo hablo muy bien. Es mi lenguaje, mi lengua nativa. Ahorita les dije que I speak Spanish well because it's my native language. O tú puedes decir también I speak it. Tú puedes decir también esto, pero también pueden decir, cambiar el verbo hablar por handle. Handle es manejar. Por ejemplo, I handle quite well. It's my native language. En el caso, I handle it fluently, but I make mistakes. Yo lo manejo ¿cómo se dice? De manera fluente, creo, ¿no? No me acuerdo ahora. Lo manejo de manera fluente, y es algo de ser fluente. No me acuerdo ahora. Bueno, puede decir I handle it correctly, but slowly. Lo manejo correctamente, pero lentamente. También puede decir I speak it very fast, but my accent is terrible. O puede decir I handle it very fast. O sea, ahí terminan con handle it. O sea, handle it very fast, but my accent is terrible. Lo manejo muy rápido, pero mi acento es terrible. I hardly have an accent. Miren que aquí vamos a ver adverbios de frecuencia que hemos visto. I hardly have an accent at all, but my grammar isn't very good. Es la primera explicación del ejemplo. Y I understand it fairly well. I speak it poorly. I speak it very badly. Bueno, yo digo que yo lo entiendo completamente bien. En este caso, I understand it fairly well, but I speak it poorly. Yo lo hablo pobremente. O casi no lo hablo. Pueden decir también. I almost never speak it. O sea, casi nunca lo hablo. Y pueden decir, I speak it very badly. O sea, lo hablo muy mal. O pueden decir, I handle it very badly. ¿Okay? Ustedes pueden usar esas cosas también. Y bueno, aquí tenemos, en el caso de este, cómo los adverbios o los adjetivos se convierten en adverbios. Correctly. Y esto tiene que ver mucho con los adverbios aquellos que estábamos viendo de weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, para omitir, para hacerlo directamente y dar la idea de que se puede hacer 2 o 3 veces. Entonces, en un espacio de tiempo. Entonces aquí miren que tenemos adjective en adverb. O sea, correct, correctly, perfect, perfectly, terribly, terrible, terribly, easy, easily, fantastic, fantastically, show, no, discúlpenme, slow, slow,
puede ser slow también o slowly. Fast queda como fast. Y hard queda como hard. Y good queda como well. ¿Está bien? Miren cómo. Entonces nos dice ahí que to form most adverbs add ly to the adjective. If the adjective ends in ie, change the e to y. If it ends in y, change the y to I, and add ly if it ends in c. Add ALLY. Entonces aquí nos dan unas reglas gramaticales. Nos dan unas reglas gramaticales. Yo le voy a dejar la hoja esta completa. Se la voy a pasar por el WhatsApp. Este es un tema para la semana que viene, pero pueden irse familiarizando con este tema. Déjenme ver que aquí no les está enseñando nada en la fila. Miren, esta es la hoja que les voy a dar. Lo que pasa es que estaba leyendo ahí y la verdad pensaba que estaba compartiendo. Miren, aquí era lo que yo estaba, las cosas que ustedes talk about foreign language. Do you speak English well? I hardly have an accent or have an accent at all, but my grammar isn't very good. O sea, yo les decía a ustedes que si ustedes aprendían estas frases, o sea, de cómo tener varias oraciones de respuesta para responder a una pregunta determinada, y si se lo aprenden de memoria, ya aprendieron a hablar inglés. Por ejemplo, ya que te dice, do you speak English well? No. Por ejemplo, te pueden preguntar, do you play soccer well? O sea, ¿juegas bien el fútbol? Tú puedes decir, I handle it quite well, or isn't my favorite sport. Tienen que tener, hay que tener una mente muy abierta, ¿no? Para poder contextualizar las diferentes respuestas. Ahí, por ejemplo, me está hablando del lenguaje. Pero yo puedo cambiar eso y puedo decir, do you play soccer well? O sea, tú juegas bien el fútbol. Y tú puedes decir, I hardly play soccer, but I'm not a skilled player. O sea, yo no soy un jugador, ¿cómo se dice? No soy un jugador bueno, pero la verdad ni tampoco soy habilidoso. Pueden decir eso. Esto vamos a verlo la semana que viene. ¿Cómo ustedes pueden cambiar el contexto de una pregunta y adicionarle el tema que ustedes quieren a esa pregunta? Vamos a verlo, porque uno tiene que tener mucha imaginación, tiene que ser muy flexible, muy abierto, muy imaginativo. Porque el hecho que yo les digo a ustedes, aprendan se aprendan eso así. Entonces yo les voy a dar a ustedes otros ejemplos de cómo preguntar otras actividades a través de, con estas mismas preguntas y ustedes que puedan dar esas mismas respuestas. Eso se le dice, le digo yo, contextualizar, ¿no? Y ahí es a donde está el aprendizaje de una lengua. Cuando yo soy capaz de cambiar las preguntas, o sea, esta pregunta me está preguntando de lenguaje y tú dices, pero bueno, uno se automatiza a veces y dice, bueno, pero es que ¿a quién yo le voy a decir a la gente aquí? ¿A quién le importa que yo, si se habla bien inglés o no? No, pero si a ti se te prende la chispa, tú dices, no, pero espérate, yo puedo llevar esta pregunta a un contexto mío, personal, que tiene una gran probabilidad de que se me haga esa pregunta por alguno de mis compañeros en inglés y yo poderla contestar. ¿Ya me entendieron, muchachos? ¿Entendieron o no entendieron? Muchachos, porque lo que quiero es que ustedes piensen, ustedes hagan su pregunta, tengan su imaginación por sí solos, de manera autónoma. Con ese método que les estoy enseñando, no tienen que ir a gastar dinero a ninguna escuelita de idiomas. No es que yo tenga guerra contra la escuela de idiomas, no, al revés. Pero bueno, hay veces que no tenemos el dinero disponible y tenemos que inventarnos algún sistema. Tenemos que reinventarnos algún sistema que nos permita desarrollar un aprendizaje autónomo cuando se sientan motivados. When you are motivated. Por eso es que yo les estoy enseñando diferentes cosas, porque bueno, yo sé que la motivación no quiere decir tampoco que con más clases que yo les dé, ustedes se van a motivar. Simplemente la motivación también viene o sea, de cosas que ustedes se inspiren, ¿no? Ustedes logren inspirarse en algo
y puedan desarrollar un sistema autónomo. Entonces, estimados estudiantes, son las 9:54. Entonces, bueno, recuerden, para la semana que para la próxima clase vamos con las oraciones. Y para la próxima clase, cuando terminemos con las oraciones, que hagan su exposición, vamos a ver lo que les acabo de presentar, que se lo voy a pasar ahora por eso. Y les voy a pasar el enlace del video. Entonces, nos estamos ya despidiendo ya, porque son las 11:55. Muchas gracias por haber asistido la mayoría de los estudiantes a la clase. También, bueno, vean les socialicé las notas, las calificaciones del primer corte. Véanlas, si tienen alguna preocupación, alguna situación, bueno, estaré ahí para explicarles, estaré pendiente y bueno, nos estamos viendo. Profe, ahí. Sí, Diana. profe, Sí. sí sería bueno pues la sugerencia que le hice al comienzo de la clase, porque pues para que nos puedan arreglar ese porcentaje del 25%, ya que la nota Sí, yo lo voy a ponderada no comentar. daría De todas 25, maneras, quedaría como Diana, 28. mira. Sí, claro, lógico que voy a reportar eso para que corrijan eso, porque lógico eso les pudiera afectar a ustedes en las notas, en las calificaciones. Entonces, gracias por recordármelo de todas maneras. Y bueno, yo estoy en la obligación de reportarlo porque para precisamente evitar situaciones, porque ahí quedaría, me dices tú, que el primer corte era 25, el segundo 25 y el segundo 40, quedaría en 90, ¿no? ¿No fue lo que tú me dijiste? Primero era 25 y segundo 35. Ah, no, pero está bien, Diana, sí está bien. Porque es 25, o sea, 25 y 35 son 40. No, digo, disculpa, son 60, ¿no? Si más no me acuerdo, ¿no? Sí, la suma da 100, pero pues como dice allí que debe ser el 30%. No, pero pues, no, si ellos lo tienen así, entonces yo de todas maneras lo voy a plantear. Y ustedes también háganme el favorcito de plantearlo por allá, pero bueno, la suma da 100, el problema es que es de 100 y eso va a quedar en base a 100. Pero bueno, pregunten ustedes por qué, yo también voy a plantearlo por acá, ¿está bien? Bueno, entonces nos estamos viendo, muchachos, gracias por haber estado en clase, nos vemos el jueves, hagan el pequeño trabajito si quieren. Yo dije una presentación PowerPoint, pero no, si quieren la hacen en una hojita y después la escriben en el WhatsApp, en el chat de Zoom, y entonces ahí empezamos a practicar con eso y ya después pasamos al tema de la clase. Bueno, muchas gracias por todo y les deseo un buen día. Un excelente día.